Preparando Siervos, un programa producido en los estudios del Seminario Bíblico Guatemalteco. Saludos desde el bello país de Belice a todos quienes estarán viendo este video. Mi nombre es Enrique Novelo, soy exalumno del Seminario Bíblico Guatemalteco en el año del año 93 al 96. Es para mí un gozo, es para mí un privilegio poder por este medio hablar sobre cómo Dios ha sido fiel para conmigo en especial. En el tiempo en el cual usted y yo vivimos, como ministros de Jesucristo, puedo con toda seguridad decir que usted conoce a alguno de sus compañeros de estudio quienes obtuvieron una capacitación dentro de los muros del SBG, a quienes podemos identificarlos como quienes han seguido el ejemplo de Himeneo, de Alejandro, quienes naufragaron en lo que concierne en cuanto a la fe, no guardaron el buen depósito de la sana doctrina, según el glorioso evangelio de nuestro Dios bendito, que nos fue encomendado, o que nos ha sido encomendado, o es decir, que se nos confió. En las epístolas pastorales son mencionados en primera y segunda de Timoteo. También son mencionados otros como Figelo, como Hermógenes, entre los cuales le dieron la espalda al apóstol Pablo. Pablo, en ver el peligro del que la falsa doctrina pudiese invadir a las iglesias, le escribe a un joven pastor a cumplir fielmente el ministerio de la enseñanza y la conducta de los líderes dentro de el ministerio eclesiástico. La falsa doctrina en las iglesias siempre ha buscado su entrada por medio de líderes quienes han guardado fielmente la buena obra que se les ha encomendado. Uno de los versos favoritos, que sé que es el verso lema del SBG, es 2 de Timoteo 2:15, en donde dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien, que traza no solamente bien, que traza perfectamente la palabra de verdad. Vivimos en un tiempo en donde las iglesias, aún las iglesias, puedo decir, conservadoras, reformadas, están siendo el blanco de la falsa enseñanza. Puedo decirles que al graduarme del seminario regresé a Belice, y la iglesia que me apoyó mientras estuve en el seminario, tristemente, se fue hacia el movimiento carismático, hacia el movimiento del evangelio de la prosperidad. La falsa doctrina en las iglesias siempre ha buscado su entrada por medio, como dije, de líderes quienes no han guardado fielmente, quienes no han sido fiel en cómo trazan la palabra de verdad con precisión. El 5 de octubre de 1996 fue una fecha muy importante en la vida de un grupo de alumnos del entonces IBG, ahora SBG. Fue un sábado por la tarde cuando 12
12 conmigo y mis compañeros, se nos dio un pedazo de cartón donde se declaraba o se decía que se nos otorgaba, por ejemplo a mí, se me otorgaba un profesorado en estudios bíblicos y teológicos con una especialidad en el ministerio pastoral. Otros obtuvieron en otras áreas. Recuerdo que aún uno de mis compañeros escribió las letras de un canto para nuestra graduación. El título de ese canto era Un compromiso perdurable. Sin embargo, con el pasar de los años, algunos de mis compañeros, puedo decir, tengo en la mente a uno específicamente quien fue mi mejor amigo durante el tiempo que estuve en el SBG, que puedo decir que es de aquellos quienes naufragaron de la fe. Y no es culpa de nuestra alma mater, no es culpa del seminario, sino que no supieron guardar el buen depósito del glorioso evangelio, el cual se nos ha sido encomendado, como dice Pablo. Puedo llegar a la conclusión que en realidad no se les pudo encomendar algo que nunca tuvieron. Es lamentable que nomás estos días me comuniqué con otro de mis compañeros y me contaba de otros 3 de nuestros compañeros exalumnos quienes no han cumplido con ese compromiso perdurable. Una de las cosas esenciales que a mí me ha ayudado a mantener fiel el buen depósito de la palabra que se me fue encomendado es tener una actitud de gratitud por ello. En un sermón hace algunos años que titulé en esta misma porción de las Escrituras, decía yo en inglés, gratefulness is the fuel for faithfulness, en donde dice que la gratitud es el combustible para permanecer fieles. Gratitud es una actitud que nos mueve habilitándonos a cumplir fielmente el ministerio que se nos ha encomendado. Quiero invitarles, si usted tiene acceso a una copia de la palabra de Dios, que vaya juntamente conmigo a 1 de Timoteo capítulo 1, verso 12 al 17. La palabra de Dios dice: doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, aun habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios,
A Él sea el honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Amantísimo Padre, damos gracias por su palabra, porque su palabra nos da vida, su palabra nos da aliento. Y en estos momentos, Señor, ruego por todos aquellos quienes estarán viendo esta breve reflexión o esta breve predicación, que usted, Señor amado, pueda obrar en sus corazones. En Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. Como les decía, la gratitud es una actitud que nos mueve, habilitándonos a cumplir fielmente el ministerio que se nos ha encargado. Gratitud es un comportamiento, una actitud resultado por beneficios recibidos. No hay ministros que al haber sido asignado la tarea de compartir sobre la fidelidad de Dios, que no haya primero haber tenido una actitud de agradecimiento con aquel quien lo habilitó. Lo habilitó para la tarea asignada en el ministerio. Es por eso que la gratitud es una actitud que nos mueve habilitándonos a cumplir fielmente el ministerio que se nos ha encargado, el cual es habilitado por la gracia de nuestro Señor. Es interesante que Pablo comienza esta sección del verso 12 con su mente pensando lo que ha dicho en el contexto. Y lo que ha dicho en el contexto tiene que ver con lo que se le había confiado, en lo que se le había encomendado a él, que era o es el glorioso evangelio, la sana doctrina. Dice el verso 10 al 11. Dice, para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina. Pablo le está diciendo a Timoteo, te dejé para que tú corrigieses estos, que son estos, que tienen este estilo de vida. Y le dice, y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado, que se me ha confiado. Es interesante que ese ministerio es algo que se nos confió. Y es por eso que debemos de cultivar una actitud de gratitud. Es una gracia, hablando de esa palabra, doy gracias. Esa gracias no es un verbo, es un sustantivo en donde es una gracia habilitadora. Pablo está diciendo, aún doy gracias, es una acción continua. Su corazón está lleno de gratitud. Esta palabra gracias tiene su raíz en la palabra griega que es traducida gracia. Y sabemos que gracia es el regalo inmerecido. Estábamos impotentes. Porque dice Pablo, doy gracias al que me fortaleció. Esa palabra que dice al que me ha fortalecido es un auristo participio activo que describe una acción antecedente al verbo principal. Es decir, cuando Pablo dice al que me ha fortalecido, esa acción precede a la actitud de dar gracias. Primero, Cristo Jesús lo fortaleció. Y es por eso que dice, doy gracias. Es una acción movida por la influencia divina en el alma al reflexionar en la vida. Es una acción
la cual mueve la gratitud por la benevolencia generosa recibida. Es más, los dos siguientes verbos tienen que ver cuando dice me tuvo por fiel, poniéndome, y estos son auristos medio indicativo, tercera persona singular, y sabemos que la voz media del verbo describe al sujeto donde él es parte o la totalidad de la acción. ¿Quién es el que está haciendo esa acción? Es aquel que me fortaleció. Es aquel que me fortaleció, es Cristo Jesús. En otras palabras, el sujeto es tanto la causa como el agente, como el foco principal y el experimentador de dicha acción. La gracia del Señor nos iluminó a reconocer nuestra inutilidad. Nos hace ver que éramos inútiles, porque Él nos fortaleció. Nos fortaleció y nos tuvo por fiel. Ese verbo me tuvo tiene que ver con un gobernador quien dirige a otro. Ese gobernador es Cristo Jesús. Me puso dentro de su ministerio como un ministro de su gobierno, de su reino. Somos ministros de un gobernador soberano, Dios nuestro Señor, Jesucristo nuestro Señor. Esta posición de ser un ministro de Cristo conlleva una gran responsabilidad e influencia y por lo tanto merece la cooperación de quienes son guiados. Somos guiados por el Espíritu Santo. Dice, poniéndome. Otra vez, este verbo es un auristo medio participio, tercera persona singular. Es Cristo que está haciendo esa acción. Él me puso, me concedió una autoridad delegada al comisionarme. El hecho de que Pablo diga, doy gracias, esa gracia es la que lo habilitó a él por medio de la fe. Si estamos confiando en nuestras habilidades, nos vamos a frustrar. Nos vamos a frustrar. Porque aquí en este pasaje doy gracias al que me tuvo por fiel. No dice al que me va a tener por fiel, sino al que me tuvo por fiel. Es un verbo auristo en un tiempo específico en el pasado. Cristo Jesús me tuvo por fiel. Todos los verbos están encausados hacia el Señor, dependen en el Señor. Es interesante que Pablo dice que la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús en el verso 14. ¿No es esto un motivo de estar agradecidos? ¿No es esto un motivo de reconocer que Cristo Jesús, como el agente y la causa de dichas acciones, deben mantenernos en la obra? Deben mantenernos en la obra con un corazón humilde porque Él es quien nos fortaleció. Deben de desarrollar en nosotros una actitud como la que tuvo Juan el Bautista, que dijo, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. En nuestros tiempos, si ustedes se dan cuenta, ya no existe mucho acerca de una iglesia evangélica nomás, sino que Ministerios Enrique Novelo. ¿Quién es el que está recibiendo la gloria? Cuando debemos de pensar que es Cristo Jesús quien nos fortaleció. Gratitud es una actitud que nos mueve
habilitándonos a cumplir fielmente el ministerio que se nos ha encargado, el cual es habilitado por la gracia de nuestro Señor, también el cual es habilitado por la misericordia de nuestro Señor. Dice el verso 13, aún habiendo sido yo blasfemo, perseguidor y agresor, sin embargo, se me mostró misericordia, porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Pablo dice que por su misericordia, Dios lo puso. Porque aún en su incredulidad, cuando no tenía fe, Dios le dio la fe necesaria. Cristo le dio la fe necesaria. Sabemos que gracia es algo que se nos da que no merecemos, mas sin embargo, misericordia es que no se nos da lo que merecemos. Pablo era un perseguidor de la iglesia, era enemigo de Cristo Jesús, mas sin embargo, se le fue dado a él todo lo que obtuvo por misericordia. El apóstol escribe en cuanto a esto en su primera carta a los expatriados de la dispersión, así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos hizo nacer de nuevo. Hablando de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Pablo aquí habla de que él fue uno de los peores. Él dice que él fue dice, aún habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor y agresor. Y escuchen qué dice en el siguiente versículo. Dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundantemente con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales, dice, yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Aún la fe, la cual Pablo dice que él vivió una vida antes siendo blasfemo, perseguidor, y lo hizo por incredulidad, por la ignorancia, por su incredulidad, por la falta de fe. Esa palabra incredulidad es apistía, que es una falta de fe. Mas sin embargo, Dios, Cristo Jesús, no le dio lo que él merecía. Mis hermanos, yo no merezco el llamado. Si me pongo a pensar en cuanto a mis obras, pero pensar en la obra de Cristo Jesús, quien me tuvo por fiel y en base a su gracia y a su misericordia, solo puede haber gratitud, la cual me impulsa a permanecer fieles. Anoche escuchaba a un hermano que tiene amistades allá en Ucrania, hablando de que los pastores ahí, muchos de ellos están diciendo, estamos bien. Tienen la seguridad de que Dios está en control. Dios los llamó. Qué motivador es escuchar
esto de pastores quienes se encuentran sufriendo aún sin tener la certeza de que verán el otro día, mas sin embargo teniendo la certeza de aquel que lo tuvo por fiel poniéndolos en el ministerio. Y algo que vemos que Pablo, cuando escribe 2 de Timoteo, dice, he guardado el buen depósito. Gratitud es una actitud que nos mueve habilitándonos a cumplir fielmente el ministerio que se nos ha encomendado, el cual es habilitado por la gracia de nuestro Señor, el cual es habilitado por la misericordia de nuestro Señor y el cual es habilitado por la obra de Cristo Jesús nuestro Señor. Es interesante que en estos cortos versículos, si usted se da cuenta, se menciona más de 5 veces a la persona de Cristo Jesús. Voy a leerlo para que usted escuche. Dice, doy gracias a ¿quién? A Cristo Jesús, que me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, aun habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice en ignorancia en mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino. ¿Quién vino? Cristo Jesús al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hay misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en él para vida eterna. Miren cómo termina Pablo en esta sección. El simple hecho de pensar en la obra de Cristo Jesús, quien lo tuvo a él por fiel. Pablo termina con una doxología, hablando de Cristo Jesús, quien tiene la preeminencia en el glorioso evangelio del reino de Dios. Hoy en día, la persona de Cristo Jesús ha sido sacado del evangelio. Ya no es evangelio. Mas sin embargo, a nosotros quienes aún cultivamos una actitud de gratitud, pensando que no merecemos lo que merecíamos. Lo que merecíamos es lo que Pablo dice en Romanos, la ira de Dios sobre nosotros. Mas Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En su misericordia no nos dio lo que merecíamos. No nos dio lo que merecíamos, que era la muerte eterna. En su amor y en su gracia nos dio a Cristo Jesús. La palabra de Pablo en Efesios dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y es interesante, hermanos, que en esta sección, hablando de la gracia tiene que ver con la fe y el amor. Un ministerio en donde no existe la fe y el amor no es el evangelio. Es una tristeza para mí, es lamentable escuchar de que algunos de nuestros compañeros han naufragado de la fe. Le animo a que usted lea 1 y 2 de Timoteo, como Pablo habla de algunos, habla de Hermógenes, habla de Alejandro, a quienes él entregó a Satanás.
Y como decía yo, estos a lo mejor nunca se les fue encomendado, porque todo aquel a que Dios llama, lo sostiene, porque Él es fiel. No soy yo el que es fiel, sino aquel que me fortaleció, aquel quien me encomendó el buen depósito. Dios me los bendiga, hermanos. Y quiero felicitar al seminario por su 99 aniversario este 2022. Que la gracia y la paz de Dios estén con todos ustedes. Bendiciones. Ese